Acompaña ya en estudio, se trata de Marcelo Torres, experto en educación. Con él vamos a conversar sobre las neurofunciones como estrategias de aprendizajes. Sea usted bienvenido, gracias por estar aquí en los estudios de Radio Visión Manaví. Muchas gracias, un placer inmenso estar aquí con ustedes nuevamente. Estoy pendiente de todas sus preguntas. Un saludo cordial a la audiencia. Ingresemos ya en materia sobre el tema de la entrevista, hablando de qué son las neurofunciones, porque para muchos es un término poco conocido. Así es. Bueno, nosotros tenemos el gran gusto de contar con las maestras que son parvularias. Las maestras, estos seres que definitivamente son especiales, que no tiene todo el mundo la habilidad, la paciencia de ellas. Entonces hay que resaltar a las maestras parvularias. Hay también maestros del género masculino en esa profesión, pero no son muchas. Generalmente son damas y ellas conocen este proceso, pero la neurofunción es resultado de un estudio de la neurociencia aplicada en educación. Entonces podría ser que cuando estas valiosas maestras se formaron en las universidades, en los institutos superiores de educación, no tenían la información que hoy por hoy se están manejando y son de obligación para implementarla en la educación inicial de 3, de 4 y en la preparatoria de 5 años. ¿Qué son las neurofunciones? Las neurofunciones son herramientas, podríamos dar esta analogía. Es como preparar la tierra. El cerebro humano, desde que nace hasta los 5 años, 11 meses, viene cargado con miles de millones de neurofunciones. Y pasa una situación en el sistema nervioso central que llama la atención, se llama poda neural. ¿Qué significa esto de la poda neural? A los 5 años, 11 meses, casi finalizando lo que antes conocíamos como el kindergarten, ahora se conoce como preparatoria, que hay una autoeliminación de las neuronas que no se han utilizado durante estos 5 años y un poco más. Y esto sería muy grave porque si un estudiante, un niño, es acogido en el hogar para ser cuidado permanentemente y no es enviado a un centro de desarrollo infantil para ser estimulado, va a entrar a la educación general básica con grandes diferencias que aquellos niños que a los 3 años ya entraron a los centros de desarrollo con un profesional y fueron estimulando. Entonces miren la diferencia que se puede presentar. Estos 5 primeros años determinan la personalidad, la forma de ser, inclusive hasta las capacidades cognitivas que podrían tener luego en la educación general básica. Para muchas madres y también para padres es desconocido que deban estimularlos. Ellos dicen, no, está creciendo bien, no necesita, eso es un gasto innecesario. El niño solito va a aprender a caminar, solito va a aprender a hablar, porque en mis tiempos así se hacía. Pero ¿eso está correcto? No, es evidente que los tiempos van cambiando. Un principal punto que generó una disrupción completa en el mundo fue la presencia del Internet. Y ahora, hoy por hoy, estamos viviendo otro muy fuerte, que es la presencia de la inteligencia artificial aplicada a la vida. Ya están en las casas con estos dispositivos que usted le dice, prenda la luz o despiértame a tal hora. Eso ya son principios básicos de inteligencia artificial aplicada en nuestra vida cotidiana y de ahí para adelante. Los tiempos van cambiando y es obligación del ser humano adaptarse a estos tiempos. Cierto, puede ser, nosotros mismos aquí en esta sala, en esta mesa, podemos ser fruto de un proceso de formación, de aprendizaje, adaptado al tiempo en el que estuvimos en las aulas. Pero hoy por hoy ya no se maneja así. La neurociencia debe estar presente en este proceso de enseñanza y también en el de aprendizaje. Por lo tanto, los niños deben ser estimulados técnicamente, si no, van a tener diferencias en la educación general básica. Importante lo que menciona porque existe totalmente un desconocimiento de aquello. ¿Y cuál sería la edad idónea para que un niño comience a ser estimulado? Bueno, la estimulación viene desde el vientre materno, pero el sistema educativo ecuatoriano diferencia lo que se denomina educación inicial y la divide en 2 niveles. Serían subniveles propiamente dichos. La educación inicial en el subnivel 1
va desde los 0 hasta los 3 años. Y también hay un currículo, el Ministerio de Educación le ha dotado a todas las personas, principalmente deberían ser las mamitas, las abuelitas, que conozcan qué deben hacer en estos 3 años para estimular. Pero entran ya a sistemas educativos a los 3 años, se llama grupo de edad, 3 años, 4 años y 5 años. Esta es la educación inicial en el subnivel 2. ¿Qué hay que hacer? Entregar ese ser, ese tesoro que tenemos en casa a profesionales como son las maestras parvularias, y ellas van a comenzar a desarrollar neurofunciones en esos niños. Interesante lo que menciona, más aún con el tema de la confianza. Yo soy mamá, tengo un niño de 1 año y a mí me cuesta dejar a mi hijo con una persona desconocida. ¿Cómo detectar o cómo reconocer si es un centro seguro, si es un centro de confianza, donde voy a estar tranquila de que mi hijo va a estar en un buen lugar? Buena pregunta. Lastimosamente se me escapa. Creo que debemos hacer averiguaciones, el tiempo de permanencia de ese centro de desarrollo infantil, averiguar quién es la directora, solicitar carpetas de las maestras parvularias, tener referencia de las personas que han pasado por ahí. Aquí en Manta estoy conociendo, hay extraordinarios colegios con mucha experiencia, y creo que la comunidad va identificando en dónde poder dejar a su niño y dónde no debería hacerlo. Aquí en Manta, ¿qué unidad educativa recomienda o qué centro recomienda? A ver, es una pregunta interesante, un poco delicada, porque yo confío mucho en la capacidad del maestro ecuatoriano. Ya creo que tengo la posibilidad de haber visitado todos los colegios particulares, que es donde nuestra fundación trabaja, y he encontrado, como siempre, grandes maestros. Ponerme a referenciar o indicar algún colegio en particular es muy delicado. A mí me gusta muchísimo, ya por mi creencia, por mi fe, los colegios católicos, los colegios que incluyen en el proceso de desarrollo la fe y el catolicismo. Bueno, muy buena respuesta a una pregunta muy interesante. Conociendo un poco más sobre el tema que estamos tratando hoy para quienes se enlazan con nosotros, estamos hablando de algo muy importante que quizás es un término desconocido, pero que debemos prestar mucha atención para el desarrollo de nuestros hijos, y ellos puedan tener un crecimiento adecuado. Se trata de las neurofunciones. ¿Cuál sería una estrategia de aprendizaje para aplicar desde casa como madres a nuestros hijos? Sí, esta es una pregunta estratégica muy importante. Primero tenemos que entender que las neurofunciones son base para que se desarrollen procesos mentales superiores. Procesos mentales como la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, la atención, la memoria, la motivación, la emoción. O sea, no, son términos que están inmersos en nuestra vida. Entonces la neurofunción prepara para que vengan estos procesos mentales superiores y se instalen adecuadamente en el cerebro. Cuando me preguntas cuál es la estrategia, hay una muy definida. Se tiene que seguir un orden específico para el desarrollo de las neurofunciones. Por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con lo que se denomina el esquema corporal. El esquema corporal está compuesto, y así todas las 9 neurofunciones, compuesto por 3 zonas: la zona primaria, la zona secundaria y la zona de asociación. En el esquema corporal, la maestra lo primero que deberá hacer es trabajar lo que se llama la vocabulario, la figuración y la conciencia de las partes del cuerpo. No sé si aquí en la mesa conocen cuántas partes del cuerpo tenemos. Y claro, cuando yo hago esta pregunta en los talleres, las respuestas son diversas. Y claro, un niño debería graduarse porque tiene vocabulario, figuración y conciencia de por lo menos 50 partes del cuerpo. Y claro, cuando les preguntamos a nuestros niñitos qué conciencia tiene de partes del cuerpo, no pasan de 10, de 12. Generalmente hay canciones que dice mis ojos, mi nariz, mi oreja, mi frente, mi cabeza. Pero solo en la cabeza y en la cara tenemos más de 20 partes que ellos deben tener conciencia. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. En realidad, Marcelo, he escuchado con mucha atención su intervención, y en realidad ahí es cuando uno dice, estoy preparado para ser padre. No tan solo hacer un hijo podría resultar fácil, ¿no? Sin mucho conocimiento. Pero la situación es cuando
nazca ese niño, y no tan solo cuando nazca, desde cuando usted, como dice, desde cuando está en el vientre, hay que educarlo. Hay técnicas modernas que ayudan para que cuando ya nazca, su desarrollo psicomotriz, su desarrollo intelectual sea mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, como que esto de ser padre, como que no todos están preparados justamente para aceptar esa realidad una vez que su hijo nazca. Y por eso vemos es que, sobre todo en los hogares de escasos recursos económicos, que muchas veces va ligado el escaso recurso económico al escaso conocimiento y capacidad de los padres. Esto también merma, disminuye para el desarrollo psicomotriz intelectual del niño. Y otra cosa, siempre dicen los profesores o los profesionales en esta área que el niño cuando nace, o todos cuando nacemos, venimos como la computadora, con el disco duro vacío, y hay que llenarlo. ¿Llenarlo con qué? Es lo que deberían de los padres tener idea, lo básico, cuando ya el niño empieza con los primeros meses a reír, a reconocer, y a medida que pasa el tiempo, pues inclusive a caminar y hablar. Muy bien. Su pregunta tiene algunas partes, ¿de acuerdo? Vamos a irla analizando. Desglosando. Vamos desglosando. Primero, claro, dígame qué ser humano está listo para ser padre. No estamos. Corta edad, 18, 20 años, sí, casi imposible. Hoy vamos viendo estadísticamente se va alargando la decisión de las parejas o de las damas en tener un hijo. Más o menos está en el promedio en 30 años hoy. Antes las mamitas... 15, 18. Sí. Y en la provincia... o lejos de las capitales provinciales, la decisión de tener a los hijos es a más temprana edad, ¿de acuerdo? Claro, entonces, imaginémonos una niña de 18 o 20 años que va a ser madre, con todo el amor del mundo, espera a su bebé, pero no está preparada. Nadie estamos preparados. Pero esto es un primer limitante. El subdesarrollo de los países se basa en eso, en qué tan preparado está el ser humano, el ciudadano, para algo, ¿de acuerdo? Y en este caso sí, nadie estamos preparados. Pero claro, ¿podemos prepararnos? Sí, claro que sí. Es cuestión de acceder a la información que hoy por hoy es muy sencilla en el Internet. Entonces, ¿qué deberíamos prepararnos? ¿De acuerdo? Porque procede cuando una mujer da luz, hay una irrigación de sustancias químicas cerebrales tan fuertes que el momento que el niño es acogido en los brazos por primera vez para dar de lactar o simplemente para conocerlo y ponerlo en el pecho, hay un enamoramiento profundo de las madres. Y el enamoramiento es sustancia química cerebral irrigada por todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Y ese enamoramiento muchas veces puede decaer en sobreprotección. Y la sobreprotección es lo peor que le puede pasar a un niño. ¿Desacelera el proceso? No desacelera, sino que no construye, no es productivo. Como que si no tuviera iniciativa propia. Claro, no le dejamos caminar, no le dejamos gatear, no le dejamos que se coma que se ensucie tierra, que se ensucie las ese manos. Es un proceso natural que le debe pasar. Miren, yo sé poner un ejemplo. Pero tampoco ir al otro extremo, no dejarlo que... No, todo tiene medición. Ningún extremo es bueno, pero la sobreprotección, les puedo asegurar, querida comunidad, que es lo peor que le podemos hacer a un niño. Y esa es la equivocación. No le pongo a los 3 años en un centro de desarrollo infantil por sobreprotección, porque ¿qué iba a pasar? ¿Quién le va a cuidar? ¿Quién le va a ver? ¿Se va a caer? ¿Se va a golpear? Va a pelear entre sus compañeritos. Y eso es natural, tiene que emprenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, la madre tiene primero que estar completamente dispuesto, que es un ser humano que necesita desarrollarse por sí solo. ¿De acuerdo? Eso por primer lado, en el momento de qué tan preparados como padres. Ahora, si es que me dijeran en qué tiene que prepararse, vea, facilito es esto, es súper sencillo. El niño tiene que desarrollar nociones. Haciendo el símil que usted hace, el cerebro es un CPU que viene listo con todas las herramientas para afrontar un mundo, sí. No viene vacío. No viene vacío, ya viene cargado, porque ya hay relación, o sea, en el vientre materno comienza. Pero hay buen espacio para alimentarlo. O sea, no existe máquina en el mundo, ni existirá, que se asemeje a una centésima de lo que es el cerebro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no lo aprovechamos como deberíamos aprovecharlo.
Es como tener la máquina más grande del mundo para jugar Pac-Man o jugar un y nadie la videojuego. maneja adecuadamente. Claro, o sea, no creo que haya ser humano ahorita que sepa aprovechar el 100% del cerebro, pero sí hay personas que lo saben aprovechar mejor que otras. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entregarle al especialista. Ellos empezarán a trabajar neurofunciones que seguramente van a generar una diferencia del niño estimulado a uno que no. Perfecto. Son las 7:29. Entonces, lo básico, lo que usted sugiere como experto en este tema, a quienes nos están viendo y escuchando que van a ser padres, sea mamá o papá, y que deberían tener en su conciencia lo básico, porque dice, hay un dicho que uno es padre cuando pasa a ser abuelo, porque ya ha tenido la experiencia recopilada durante la etapa de padre. Y luego, como usted lo dice, estamos en una época, desde algo antes del 2000, con un cambio en el tema informativo. Antes, si usted quería conocer algo, tenía que ir a un libro, ir donde la matrona o alguien de mayor de edad para tener algo, un extracto de un conocimiento. Ahora no, usted tiene, en un teléfono tiene el mundo en sus manos. Así es. Y ese es un punto disruptivo en la humanidad. Por lo tanto, mire, usted anota algo especialmente importante. Este año lectivo que viene en la costa, estamos ahorita terminando. Lastimosamente, algunos colegios han tenido que terminar por disposición en virtualidad. Eso es malo para nuestros niños, pero toca por la situación. Seguramente el próximo año, si Dios permite, regresaremos a la presencialidad y vamos a empezar un nuevo currículo. Mire usted qué interesante esto. El currículo se llama el Marco Curricular Competencial de Aprendizajes. Las instituciones educativas ya tienen que acogerlo. Este año será de transición, sí, pero ya estamos cambiando el currículo. Son palabras mayores porque la institución educativa deberá entender que en educación inicial vamos a desarrollar habilidades, ya lo venimos haciendo, las maestras son expertas, estas están agrupadas en ámbitos y se deberá implementar neurofunciones para esto, ¿de acuerdo? Eso, en el sistema educativo ecuatoriano es otro punto de inflexión porque el nuevo marco curricular competencial de aprendizajes exige el desarrollo de competencias. Ya no es solo la información, porque la información, como usted muy bien lo anota, está al alcance de la mano, un teléfono conectado a internet y usted podrá saber todo. Ahora la inteligencia artificial, el chat GPT, le pregunta y seguramente le va a dar respuestas muy acercadas o acertadas. Esto podría también ser un punto de distracción, o podría ser positivo dependiendo cómo se utilice en las nuevas generaciones. Sí, definitivamente. Debemos ser muy hábiles, porque si es que lo utilizamos bien, vamos a ganar. Si es que le separamos de la vida, entonces vamos a perder. ¿Y cómo identificar de un buen aprovechamiento y un mal aprovechamiento? Sobre todo si está un niño que es muy ágil frente a un padre que es un poco más lento en todo sentido para el manejo y uso de estas aplicaciones. Y eso pasa también en la escuela, cuando el docente, que es un migrante digital, se está enfrentando a un nativo digital. Y eso es de ventaja. Eso debería ser ventaja, pero sí se le recomienda al maestro que se vaya alineando, ¿no es cierto? Debe entrar en este mundo de la inteligencia artificial y el internet. Ahora, ¿cómo sacarle provecho? Sería la pregunta. Ya no tenemos que enfocarnos en el conocimiento exclusivamente. Ahora tenemos que también enfocarnos en qué hacer con ese conocimiento. Y lo más importante, en cómo debemos ser. Se llaman valores. Eso es fundamental. Una persona será competente cuando sabe hacer, pero cuando sabe ser también. Entonces podemos tener una persona que es muy hábil. Ustedes aquí dominan tanta máquina, tanta cosa que hay aquí. Lo dominan, saben hacerlo, pero si no tienen valores podrían hacer graves daños a la sociedad. Eso se llama ser competente. La información es importante, pero no es suficiente. Yo tengo que saber qué hacer con la información y sobre todo, lo más importante es, tengo que saber ser un buen ciudadano, honesto, responsable, íntegro, para que mi conocimiento sea aplicado y ayude a la sociedad. En el caso de los menores de edad, ¿cómo evitar qué hacer para no, cabe la redundancia, no dejarse influenciar de todo esto? Debemos desarrollar una competencia que se llama ciudadanía digital.
por ejemplo, si a un niño se le deja la puerta abierta para que acceda el momento que él quiera, por medio de un dispositivo en casa, se le deja que esté en el dispositivo accediendo a la internet, a veces a páginas que no son adecuadas, entonces eso es un camino inadecuado que ha cogido la casa. O sea, ese podría ser la primera alerta. Claro que sí, en casa debemos tener reglas. Aquí en casa se accesa al internet solo 30 minutos cada día o cada 3 días. O sea, hay que poner reglas. No es posible que a un niño se le dé a un celular con acceso al internet abierto para que él calme sus emociones. Ahí estamos fallando como padres. En realidad, muy importante, don Marcelo, su intervención. Esperamos en los siguientes días volver a conversar con usted, porque seguramente desde este momento van a surgir muchas inquietudes de nuestros televidentes y oyentes, y es importante, como usted dice, tener un conocimiento básico. Reiteramos, desde ser padre, planificar, y sobre todo cuando un niño, un menor, da una alerta que puede ser el punto de partida de algo positivo o extraordinario, o también podría ser lo contrario. Así es, usted tiene toda la razón. Yo siempre dispuesto, porque el campo de la educación es una pasión aquí, no solo en mí, sino en mucha gente de nuestro país, y cabe, si me permiten, dar un mensaje. Nosotros en este momento estamos en guerra, ¿de acuerdo? Y créanme, querida ciudadanía, que la única solución a esta guerra es la educación. No Estamos totalmente de acuerdo, porque un país educado es un país que progresa y es una sociedad donde se va a distinguir de lo que ocurrió o habría ocurrido en el pasado, donde las falencias, las necesidades eran mucho más marcadas. Entonces, como usted dice, ahora tenemos mucho más tecnología, tenemos mucho más avances y no podemos desperdiciar ese avance, ese desarrollo para cosas negativas. De acuerdo. Entonces les animamos a todos a seguirse instruyendo, a seguir leyendo, a seguir siendo buenos ciudadanos, que madera en nuestro país hay muchísimo, la gente es buena, más somos los buenos. Así es, está totalmente de acuerdo. Le agradecemos una vez más. Gracias también a ustedes por la invitación. Muy bien, así hemos llegado, Niña Tangi, a la parte final de este diálogo muy importante, muy productivo y sobre todo muy educativo. Así es, son las 7:36, vamos a una breve pausa.